Vamos a establecer comunicación con el maestro periodista Eduardo Juchim May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muy buenos días. Buenos días, Rocío, Juan, me da gusto saludarlos. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, arrancar con estos puntos, sobre todo los más polémicos hasta ahora han sido el tema de la reducción en el financiamiento, también la desaparición del PREP. ¿A usted qué es lo que más le preocupa? ¿Cuáles son los focos rojos que detecta en esta reforma? Bien, Rocío, yo creo que hay digamos, una necesidad de esperar a la iniciativa completa para poder tener una opinión definitiva. Pero por lo que se puede ver, para comenzar, la integración, la forma de integrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, me parece que representa un avance respecto a los ciudadanos, porque empodera a los ciudadanos, ahora explico por qué, pero sí va en detrimento, digamos, echa para atrás la influencia que tenían los líderes de los partidos para hacer llegar a las cámaras sus representantes, sus legisladores, antes conocidos como de representación proporcional o plurinominales. Me explico. La forma de votar, digamos que queda tal cual está actualmente. El número de diputados, para hablar de la Cámara de Diputados, queda exactamente igual. Son 300 electos por distrito electoral, por mayoría relativa, y otros 200, que aquí está la modificación, que mantienen la misma fórmula de representación proporcional, pero la forma de integrar a las listas es lo que cambia, porque por una parte hay 97 candidatos que no ganaron en la mayoría relativa, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. Y en consecuencia, estos que resultaron con mejor segundo lugar, digamos, de los partidos, son los que llegarán a la Cámara hasta un número de 97. Lo más interesante es con la otra mitad, con los 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, porque lo que ocurre actualmente es que para elegir a las 200 curules de la Cámara de Diputados por representación proporcional, se hace esta elección de manera automática por parte de los votantes al votar por el partido que elijan. Cuando votan por un partido, por un candidato de mayoría relativa, están votando también por la lista del partido que hayan elegido y que está previamente elaborada por los dirigentes de los partidos, y así hemos visto que ahí es donde se ubican en los mejores lugares a los dirigentes partidarios, a los amigos de los dirigentes partidarios, a los parientes de los dirigentes partidarios, y entonces hay una integración un poco falsaria de representación proporcional, porque a quienes representan en realidad son a los dirigentes de los partidos. Ahora esto cambia, porque el ciudadano votará directamente por el candidato, por cada uno de esos 95 candidatos que ya serán elegidos por el ciudadano, ya no previamente por los líderes de los partidos que integran las listas, sino que el ciudadano podrá elegir entre los mismos candidatos, entre los candidatos que están de un partido que él elija o de otro partido. Es una situación muy diferente. Hay ahí un avance democrático, pero que por supuesto, al empoderar al ciudadano, disminuye el poder de los dirigentes partidarios para integrar las listas de sus candidatos como antes ocurría, y por eso obviamente tiene la oposición de los líderes.
de los Sí, partidos por eso políticos, andan ¿no? preocupados. De los Por dirigentes eso, de los partidos políticos, porque exacto. pierden un poder de decisión. Claro. Eduardo Juchim, usted conoce muy bien las entrañas de un órgano electoral, fue consejero electoral aquí en la capital del país. ¿Cómo le va a impactar, cómo le impactaría al INE el recorte del 25%, la desaparición del PREP y demás? ¿Lo debilita? ¿Solo se buscan unas elecciones más baratas? Insisto, ¿cómo le impactaría a este órgano electoral? Permítame decirle, Juan, que durante años, por lo menos durante los últimos 15 años, mi posición, tanto periodística como cuando fui consejero electoral, era que el Instituto Nacional Electoral nada en la abundancia. Ha consumido miles de millones de pesos y desde entonces, a lo largo de estos 15 años, yo decía que era un exceso el presupuesto que se asignaba al INE. Ujú. Por supuesto, no se trataba de reducir la calidad de los servicios del INE. Claro. Eso puede estar fuera de discusión, tiene que mantenerse la misma calidad. Lo que pasa es que el INE, al nadar en la abundancia, pues obviamente no aplicaba los, digamos, controles para que las elecciones no resultaban demasiado caras. Ujú. Y cuando se habla de reducción en el presupuesto del INE, yo no pensaría necesariamente en los gastos sustantivos, Ujú. pero sí en lo que representa el costo, por ejemplo, de los materiales electorales. Hay un oligopolio de unas 5 o 6 empresas que se reparten el mercado, es decir, los instrumentos, los materiales electorales que necesita el INE, pero también los órganos electorales locales, estatales, para sus respectivas elecciones. De tal suerte que cuando llega la temporada electoral, este grupo de empresas, 5 o 6, pues tienen el control y pueden poner los precios que les plazca en la realidad porque tienen un mercado cautivo. Y esto, digamos, si esto cambia, si se diversifica a los proveedores, me parece que podemos tener ahí una ventana para el ahorro. Pero este es un ejemplo. Como esto, hay muchos otros aspectos que el INE no se ocupa de ellos porque, insisto, le sobra dinero. Ha habido casos señalados por sus contralores de que en el último trimestre del año, el INE hace lo que se denominan compras locas Ujú. porque necesita gastar el presupuesto porque les sobra dinero. Esto además añadido a que tienen una plantilla de miles de trabajadores que pueden justificarse en año electoral, pero no Claro, en año en que otros no es momentos. electoral. Y la De tal suerte que yo creo que sí, el INE tiene muchos sectores donde se puede recortar sin que afecte, insisto, la calidad de la elección. y en este caso la desaparición del PREP, ¿cómo impactaría? Este es un punto que yo creo que tiene que revisarse, porque ciertamente el hecho de que se inicie el mismo día el conteo definitivo, Claro. que ya sabemos que actualmente se hace el miércoles siguiente, pues sí puede acelerar los resultados definitivos, pero puede hacer lento el flujo de la información, de tal suerte que yo creo que más allá de ahorro, más allá de conveniencias para los organizadores o para el presupuesto respectivo, más allá que eso tiene que cuidarse la certeza, que es un principio electoral. Y el PREP hasta la actualidad ha sido un elemento de certeza. ¿Puede conservarse esta certeza sin el PREP? Ahí está la pregunta. Yo diría que si hay dudas, lo mejor es mantener el PREP Ujú. independientemente de ahorros o de otras consideraciones, Bien. porque es un elemento de certeza, de confianza. Confianza. Si el elector pierde la confianza en sus mecanismos para ser informado de resultados, ya perdimos todo. De Mae- tal suerte que es un elemento sustantivo que tiene que estudiarse
eh, digamos, realmente en sus términos para poder llegar a una determinación definitiva. En principio, yo creo que es un asunto que debe revisarse en la iniciativa próxima que envíe la presidenta de la República. Maestro Eduardo, en el tema la reducción en el financiamiento, pues cómo se va a transparentar el hecho de los recursos, saber de dónde viene pues este financiamiento externo justo Exacto. para blindarse ante estos recursos Sí. ilícitos. Justo cómo tendrían que ser los candados. O sea, todavía no los conocemos, pero desde su punto de vista, ¿cómo tendrían que Sí, ser? sí. Mire, he dicho que uno de los talones o el talón fundamental de Aquiles del INE es la fiscalización, porque tiene todavía, digamos, una cobertura insuficiente, todavía necesita ampliar esa cobertura, pero también necesita una colaboración que por ley deben dar las autoridades bancarias, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, porque el INE para poder trabajar en forma fluida necesita que esa información que tienen las autoridades hacendarias puedan llegar, puedan resolver la información que debe recibir el INE y que necesita para sus trabajos de fiscalización. De tal suerte que, unido a la necesidad de ampliar las capacidades del INE, las capacidades humanas del INE, es necesario ampliar la colaboración de las autoridades que por ley están obligadas a suministrar cualquier información que les pida el INE, porque el INE no tiene freno, que sí tienen otras autoridades y prácticamente todo el mundo, en cuanto al secreto bancario, fiscal, fiduciario, etcétera. El INE debe tener de las autoridades hacendarias de forma fluida, rápida, la información que requiere para efectos de fiscalización. Si esto no produce, si no se da ese flujo de información que necesita el INE, la fiscalización no puede ser eficiente. Y falta, ojalá se defina en esta reforma, falta definir qué pasa cuando la autoridad hacendaria, cuando la autoridad bancaria no aporta al INE la información que tiene y que el INE le solicita. Me parece que en este tramo de fiscalización, si se avanza ahí, yo creo que habrá, digamos, una eh, realidad sustantiva, un avance sustantivo Claro. en lo que significa el control de los dineros, el control del dinero en la política, que es un elemento problemático para México y para todo el mundo. Eduardo Juchim, nos quedan a deber el asunto del fuero y hay uno que está preocupante, lo que tiene que ver con esta regulación de la inteligencia artificial, una línea muy delgadita entre la regulación y lo que es la censura. Le pediría un comentario brevemente antes de irnos, por favor. Yo creo que tiene que prevalecer la libertad. La libertad de expresión tiene que ser la norma, la gran norma, el respeto a la libertad de expresión tiene que ser la gran norma para efectos de cualquier regulación que se pretenda con redes sociales y similares. Totalmente. Bien. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, por esta entrevista. Él es Eduardo Juchim May, ex consejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Muchísimas gracias por este análisis y, por supuesto, pues en futuras ocasiones esperamos nuevamente poder contar con su participación. Muchas gracias. Claro que sí, Rocío, Juan, muy buen día. Gracias. Ya en cuanto tengan los detalles, regresamos para ir punto por punto, si le parece bien.